10 de la mañana con 3 minutos. Vámonos un instante al Congreso de la República. Tenemos información desde ahí con Erika Rado. Erika, adelante, te escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones de la parlamentaria Cecilia Chacón. Los responsables de los pliegos tendrán que venir a la Comisión de Presupuesto a sustentar sus pedidos y ahí les podremos hacer las preguntas adecuadas. No podemos ser en estos momentos tan irresponsables de hacer un análisis de una ley de presupuesto que acaba de ingresar en la noche, que debemos de analizar de manera responsable y donde debemos de escuchar a los representantes de cada pliego para que ellos nos expliquen el porqué de esos montos. ¿Cuándo se va a sustentar? Vamos, la ley se sustenta hasta noviembre, ¿no? Nosotros vamos a empezar a citar, estamos en sesión permanente, vamos a citar primero al ministro de Economía y Finanzas y luego a las demás carteras de acuerdo a un cronograma donde casi a diario tendremos invitados donde estaremos prestando la atención. ¿Le parece un acierto que se haya dado más orientación exitosa a temas de carácter social como saneamiento, agua, seguridad? ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? Definitivamente. Para nosotros el agua y el saneamiento es una prioridad. No puede ser posible que hayan tantos hogares peruanos sin agua, sin saneamiento, que son temas básicos para las personas. ¿Cuándo se va a empezar a discutir el proyecto? Ya mismo. En estos momentos vamos a recibir al Contralor para discutir la cuenta general de la República y una vez que esta se pueda aprobar, se empieza la discusión de la ley de presupuesto. Bien, han sido entonces declaraciones de la parlamentaria Cecilia Chacón. Precisamente se le consulta acerca de una posible renuncia de Jenny Vicatoma a la bancada. Algo que le tendrán que preguntar a ella. Nosotros lo que tenemos no son discusiones, sino son puntos de vista diferentes que democráticamente se discuten dentro de la bancada. ¿Cuál proyecto de ley se decanta? ¿Presentado por Lucía Ramírez o por la propuesta de Jenny Vicatoma? Exitosa. No es un concurso de proyectos. Aquí nosotros los discutimos, votamos y de alguna manera decidimos democráticamente dentro de la bancada. Han sido entonces las declaraciones de la parlamentaria Cecilia Chacón. Informó Erika Rado. Muchas gracias, Erika, por esta información desde el Congreso de la República. 10 de la mañana con 6 minutos. El flamante ministro de Defensa, Mariano González, ha dado varios anuncios que es interesante discutir. Uno de ellos, la disposición a la Contraloría General de la República para que investigue las compras militares ocurridas en los últimos años. Y de otro lado, y esta es quizás la parte más controversial, la formación de una comisión de alto nivel encargada de revisar los ascensos ocurridos los últimos 5 años durante la gestión de Ollanta Humala como presidente de la República. Al respecto ha habido voces que han saludado esta iniciativa y ha habido otras que han puesto la clarinada de alerta en el sentido de que mucho cuidado con el tema, no vaya a ser que esta revisión vaya a generar un disloque absoluto, un enloquecimiento de la jerarquía militar ya dispuesta, para bien o para mal. Hay voces que dicen que puede haber habido errores, pero reformar eso y revertir eso puede ser peor que el problema que se está queriendo resolver. En fin, son dos puntos de vista y vamos a hablar también de la situación militar también en los últimos años con nuestros dos invitados, el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto, y el general Otto Wibovich, ex comandante general del Ejército. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos a ver por este tema de los ascensos. ¿Les parece una buena idea la tomada por el ministro de Defensa? Mi lectura es cerrada desde el punto de vista técnico, no político. Lo que está diciendo el ministro al decir que va a revisar los ascensos es decir, yo no confío en el alto mando de la Fuerza Armada, porque ese alto mando que existe ahora son los que han hecho los procesos de ascenso el año pasado. Entonces es un tema de confianza. No se puede desconocer las instituciones que se están dirigiendo. Las instituciones se rigen por las leyes y los ascensos lo determinan las instituciones, no el presidente de la República. Si hay alguna influencia del presidente hacia alguno de los miembros de los comités que forman parte del ascenso, es un problema personal. Es un tema que no se puede evitar porque siempre puede suceder estas cosas, son subjetivas. Pero el mensaje que da el ministro con esto es: yo no confío en el alto mando de la Fuerza Armada. Eso es lo que está diciendo en la lectura militar, ¿no?
porque son los mismos que han hecho los procesos de ascenso, que van a revisarse ellos mismos. O sea, además, ¿a qué podría conducir? Esa es la inquietud que yo tengo. Ya supongamos, revelan que en el ascenso de tal general o tal almirante se produjo un favoritismo irregular de alguna manera. No puede dar pie a que se le devuelva la actividad militar. Claro, primero que eso no va a suceder, ¿no? O sea, después no se puede alterar el ascenso salvo por mandato judicial. La degradación es un mandato judicial. Después no hay otra forma de hacerlo. Si alguien no está contento con el resultado de un ascenso, que es no ascendí, puede acudir al proceso al Poder Judicial, y el Poder Judicial de repente hasta se abstiene de ver el caso. Mucha gente va cuando pasa al retiro, o es invitada al retiro, y considera que ha sido invitada injustamente y puede obtener resultados positivos en el Poder Judicial. Administrativamente no se puede hacer nada. Ahora, todas las instituciones se rigen de acuerdo a leyes. Las leyes pueden ser malas o buenas. Se puede analizar si las leyes son adecuadas o no, eso sí se puede analizar, pero no se necesita revisar los ascensos para hacer eso, sino simplemente ver qué enfoque legal se le quiere dar al Ahora, las resultado. Fuerzas Armadas, sus 3 armas, van a participar de esta comisión. ¿Cometen un error al hacerlo? No, Fuerzas Armadas, los retirados, son oficiales en retiro. Desde mi punto de vista, sí, pues están cuestionando a los mandos actuales de las Fuerzas Armadas con eso. O sea, no es O sea, el solo hecho de denunciarlo ya es una impugnación jerárquica. Así es, así es. Y en todo caso esa comisión debería estar conformada por grados que sean jerárquicamente superiores a los que han estado en ejercicio durante ese periodo, ¿no? Ahora escuchemos al general Otto Wibois, ¿qué opinión tiene sobre el tema? Yo tengo una visión diferente. Primero yo saludo que el Ministerio de Defensa haya conformado esta comisión, porque en primer orden es parte del cumplimiento de lo que dice su plan de gobierno. En su plan de gobierno dice que debe conformarse una comisión que revise no los actuales mandos, que revise lo actuado en recursos humanos desde el 2011 hasta el 2016, o sea, todo el periodo de gobierno anterior. Yo entiendo al almirante porque entiendo que también en la Marina hay mucho más estabilidad, y en la Marina no ha habido una promoción muy mala. En el Ejército ha sido diferente, y no se puede cerrar los ojos ante lo evidente. Yo sí también coincido que hay temas que son legales. Por ejemplo, se promulgó vía facultades legislativas el decreto legislativo 1143, por el cual se ampliaba el tiempo de servicio de 38 a 40 años. Y en consecuencia tenía que haber un reglamento, ¿no? Y se produce el reglamento del decreto supremo 09. Y en la ley decía, y es lógico, que si tú incrementas el tiempo de permanencia total en las Fuerzas Armadas de 38 a 40, lo lógico es que amplíes también la permanencia en cada grado. No sé si lo entendemos así, ¿no? Y en la ley decía efectivamente que de general de brigada a división son 5 años. Pero en el decreto supremo reglamentario que reglamenta la ley ponen 4 años. Ponen 4 años en el Ejército, no en la Marina, no en la Fuerza Aérea. Entonces hay cosas que tienen que revisarse, y a mí me parece en buena hora que se conforme una comisión, porque hay cosas que no están bien. Pero ¿a dónde podría llegar? Y fíjate, yo sí creo que si hay tierra, no la podemos esconder bajo la alfombra, ¿no? Hay que limpiar. Yo creo que hay que arreglar, y mi objetivo, al menos, pero podría darse el caso de generales o oficiales que sean descendidos. No. El tema es, dice pues también revisar ascensos, ¿no? Pero yo creo que la esencia de todo esto debe estar orientado a la reincorporación de aquellos oficiales de con al menos 2 o 3 promociones que fueron cesados injustamente, estando primeros en el cuadro de mérito para ascender al grado de inmediato superior, los sacaron para que asciendan el 9, el 12 o el 8. Eso no está bien. Y eso no ha sucedido en la Marina, por eso yo entiendo también al almirante. Sí. Pero en el Ejército ha sucedido, entonces eso está mal. Fíjate, hay muchos oficiales en el Ejército que les sucedió algo parecido. Ahora, aceptemos que el problema se ha dado y que ha sido injusto y que se ha vulnerado los criterios institucionales. ¿La solución que se está pensando no sería peor que el problema? Yo no creo que nada peor que romper la institucionalidad, Juan Carlos. Si se ha roto la institucionalidad, hay que hacer lo posible por reconstituirla. Y si hay que pagar un precio, hay que pagarlo. Pero lo peor es cerrar los ojos y decir, aquí se quebró la institucionalidad, se pasaron a retiro a los mejores de estas 3 promociones, y ya, bueno, como ese es un hecho consumado, cerramos los ojos. No, yo creo que no. ¿Y esto fue inédito en la historia del Ejército? En los 90 sucedió algo parecido. En los 90. En los 90. Y de ahí hasta la fecha no ha habido casos semejantes. Puede haber una excepción, 1, 2, pero no pues como han hecho en este caso. Hay una veintena de oficiales, a muchos de quienes conozco, que son los número 1 de su promoción por 20, 30 años. Y estaban en el primer puesto, segundo puesto, tercero para ascender al grado de inmediato superior, y fueron cesados. Fueron cesados para acelerar procesos. Para acelerar procesos y lleguemos a esta situación en que una promoción tiene que ascender antes que le corresponda. Fíjate, en la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea es de la promoción 79. En la Marina, el comandante de la Marina de Guerra es de la promoción 80. Y estamos en el Ejército de la promoción 82, casi para 83.
¿Por qué? Porque se suprimió gente en el medio. Exitosa. Y eso no se puede permitir. Eso hay que corregirlo. Y así nos cueste, pues yo pienso que eso tiene que corregirse y marcar un nunca más. Y que espero sea el propósito de esta comisión, ¿no? Sí, justo estamos hablando de la institucionalidad. Y eso es lo que se está rompiendo con esta revisión. Las instituciones se rigen en función a las leyes y a las normas que la da el Congreso y tiene el control sobre las Fuerzas Armadas a través de estas normas y leyes. Todo lo que ha hablado el general Vivos, ninguna de esas cosas se han hecho rompiendo la ley. Se han hecho con las leyes vigentes. Lo que se está cuestionando en el ejército, entiendo yo, es la gestión de los que están de turno en ese momento, que han aceptado este asunto. Esto no se puede hacer si el Consejo de Generales no está de acuerdo. O sea, no es decisión de una persona, es decisión del Consejo que ha estado vigente en ese momento. En la Marina le explico cómo es y que así es en todas las instituciones. Las juntas de ascenso se reúnen y revisan los legajos de ascenso. Esos legajos de ascenso reflejan la historia de la carrera del oficial y da un orden de mérito. Esa junta que se reúne tiene un factor muy pequeñito para poder calificar. Y todos califican y sale un nuevo orden de mérito y ese es el orden de mérito de ascenso. El que estaba primero puede pasar a estar tercero. Ese es el criterio de los que han estado sentados en esa junta. No podemos juzgar el criterio de esas personas porque por algo han llegado a esos puestos. O sea, si en la Marina hubiese ocurrido algo similar a lo que ocurrió en el Ejército, igual usted sostendría su posición. Sostendría exactamente la misma posición porque es decisión de ellos. O sea, este es como un directorio de una empresa. El directorio se sienta, si todos son amigos de fulanito, lo van a subir. Siempre hay el factor subjetivo, no se puede eliminar. Siempre queda el factor subjetivo. Todos se conocen, no son desconocidos. Todos los que están juzgando se conocen. De 30 años. La diferencia son milésimos o centésimos de la nota. Eso no puede decir que uno es mucho mejor y ese está tan lejos que nadie lo puede pasar. No, porque ese comité tiene la facultad legal de calificar y sacar un orden de mérito final. Y ese orden de mérito final se respeta. Si el presidente no está de acuerdo con eso, lo único que puede hacer es no aceptar el ascenso, como ha sucedido en la Marina en la época de Alan García, que se presentó una lista de ascensos, el presidente no estuvo de acuerdo y no ascendió nadie ese año. Pero la Marina no modificó en ninguna manera su cuadro de mérito, quedó tal como estaba. Al año siguiente volvió a presentarlo y ascendió a la persona que debía ascender, la misma que había presentado el año anterior. O sea, eso depende de la institución, no de las leyes. Ya esto depende de las personas que tengan los principios adecuados, sólidamente constituidos y pensando en el futuro institucional. No podemos estar yendo para atrás cada vez que avanzamos, porque no vamos a avanzar nunca. Y esto, como lo repito, es un cuestionamiento a la confianza de los altos mandos actuales de la Fuerza Armada. Todos los generales de división, vicealmirantes y tenientes generales han participado por lo menos en los 2 o 3 últimos procesos de ascenso. O sea, está cuestionando a la Fuerza Armada el ministro con este pedido. Desde que no ese va a dar punto de ninguna vista, solución. sí, general Wibovich, ¿no sería mejor efectivamente sí enterrar la tierra bajo la alfombra? De ninguna manera. Sería el 2021, podríamos estar repitiendo la historia y podríamos estar sentados acá comentando algo parecido. Hay que terminar con esto, Juan Carlos, esto se puede. Y yo sí saludo lo que dice el almirante, porque en la Marina no hay espacios. Fíjate, cuando un oficial se presenta al ascenso, llega con el 97% de lo actuado en su carrera como nota. O sea, la capacidad que tiene el jurado de modificar eso de 3-4%. Es igual en todas las instituciones. 3%. Entonces tú no puedes ver que alguien que está en el 14 pase al 1. Entonces, nosotros hemos hecho ejercicios a veces o simulaciones del 14 con 3%, tú puedes llegar al 9 o al 7, pero no puedes llegar al primero, pues. Entonces, cuando eso sucede, eso hay que corregirlo. Y la única forma de corregirlo es que alguien nos diga qué ha pasado realmente. Pero la oficialidad, los mandos militares que hoy están en el ejercicio del mismo, ¿no fueron partícipes de esos procesos? Yo creo que ahí hay un error, no se está cuestionando los mandos actuales. Hablamos de 4 años y lamentablemente en el ejército han habido 5 comandantes generales. Otro atropello, ¿no? Otro atropello, o sea, 5 comandantes generales de 5 años, o creo que 6. Eso no está bien, pues. Entonces, aquí lo que pasa, como reitero, nosotros hemos tenido lamentablemente a un presidente que viene de las filas del ejército, en quien confiamos y pensamos que era la persona que debía haber fortalecido para siempre la institucionalidad. Y sabemos de injerencias, porque hay gente que ha ascendido más allá de la meritocracia. Y entonces eso no se puede preservar. Pero los mandos militares no aceptaron eso. Bueno, si lo han aceptado, eso nos dirá la comisión, pues. Que nos diga, no, pero los hechos lo indican, ¿no? Bueno, los mandos ascendieron finalmente. Los mandos actuales, quizá el comandante general de hoy en día está en su primer año de general de división, se han acelerado procesos. Normalmente uno llega a la comandancia, si es que llegas en tu segundo o tercer año de general de división. Se ha corrido tanto que él en un año ha sido inspector, jefe de Estado Mayor y comandante general.
Y eso, Pregunto, a veces una pregunta desde alguien que no conoce desde adentro. ¿En los 90 acaso regresaron generales para suplir el la 2000, barbarie que se cometió ahí? el 2000 hubo una ley especial que permitió que se revisen los casos de abusos arbitrarios. Y Pero nadie regresó. Retornaron bastantes. Lamentablemente, en 10 años ya esa gente que retornó ya no tenía ninguna opción. Claro. Pero hoy día, con 40 años, la mayoría de los que han sido retirados, muy jóvenes, todos tienen opción a retornar y todos tienen tiempo por delante. Fíjate, hay un coronel que pasó a retiro siendo número 1 en su promoción y tenía 14 años por delante. ¿Por qué? Porque era de la promoción de Humala. Dice que no le simpatizaba, que tuvieron fricciones cuando eran alumnos. Cosas como esas, pero que, bueno, yo te estoy relatando algo que me han contado a mí. Y eso, pues, pero eso tiene esa versión, habría que constatarla, asegurarse que así sea. Y para eso es que hay una comisión. Y si no hay nada, la comisión dirá, pues no hay nada. O sea, para usted es un trago amargo, pero que hay que tomarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la comisión no está facultada para modificar las leyes de ascenso. No lo puede hacer. No lo puede hacer. O sea, lo único que no sé qué cosa va a hacer la comisión. Un informe. Hará un informe, me parece bien, me parece 90 mal. días, Lo que va a hacer la comisión es criticar acciones subjetivas. No hay, Ahora, igual si hay algo ilegal, pero igual es bueno que por lo menos no le haya encargado al Congreso formar una comisión investigadora, ¿no? sería Ahí sí hubiese sido un manoseo terrible. Pero acá hay que entender algo, ¿no? Si es que hay algo que ha estado mal hecho, la gente que ha sido afectada tiene todas las facultades legales para reclamar. Y si no han reclamado, entiendo que no están afectados. O han aceptado que la ley funciona de esa manera y no les queda otra cosa que hacer. A ver, porque pueden asistir al Poder Judicial. Hay casos que han ido al Poder Judicial y están ahora en proceso. No sé el resultado que vaya a salir. No hay forma de poder reingresar si es que no hay un mandato judicial. Comento algo al respecto. Hay mucha gente, muchísimos, creo que la mayoría han ido a la vía judicial. Sí. Lo cual no hay derecho, porque nadie te puede cesar porque quiere cesarte y tú tengas que ir a pelear a los tribunales tu reincorporación y te maloren tu plan de carrera y tu plan de vida. Pero esta comisión, ¿qué puede hacer? A ver, legalmente hablando. Imagino que encuentra, por ejemplo, que el caso del coronel tal fue cesado de manera infundada porque no debía ascender ya. Hay muchos que ya ganaron en la vía judicial y están retornando. Pero no van a poder interferir en el tema judicial. Hay muchos que ya retornaron y hay otros que están en vías de hacerlo por la vía judicial. Apuntará quizás a una reivindicación moral. Claro que sí, pero también... Pero legal no tiene armas. Pero si tú anulas una resolución, si el Ministerio de Defensa y el presidente anulan una resolución, todo lo actuado queda sin efecto. Y tú la institucionalidad se destruiría porque las Fuerzas Armadas caminan en función a intangibles. Los intangibles son los valores, la lealtad, el respeto al mando, el dar su vida por la patria. Todo lo que se motiva al personal está en esos intangibles que no se miden concretamente. Y esos intangibles están en el respeto a la jerarquía, el respeto a las decisiones, el respeto a las leyes. Y existen los canales para hacer los reclamos individualmente. ¿La única vía es la judicial? No hay vía administrativa para eso. ¿Institucional de resolver el tema? No, solo la judicial. Porque es una ley la que manda esto. O sea, si la democracia nos está enseñando a caminar con instituciones sólidas, tenemos que respetarlas y no salir del marco legal y hacer una comisión política, porque es una comisión política esta de revisión, para dar opiniones que podrán ser favorables a algunos, desfavorables a otros, lo que sea, pero que no tienen un efecto legal vinculante. Y más bien es un manoseo a la Fuerza Armada y a las decisiones que se tomaron en su momento. O sea, se está cuestionando los altos mandos de la Fuerza Armada de los últimos 4 años. Significa que han sido títeres, en otras palabras, ¿no? Y que no han sabido ejercer el liderazgo que debían ejercer. ¿Y si terriblemente lo han sido? Si lo han sido, están en sus morales y la gente que está subordinada lo conoce. O sea, el peor castigo para uno es ser rechazado públicamente. Y las Fuerzas Armadas tienen esa forma de castigar a los que son traidores. Pero para eso es bueno saberlo, entonces, lo saben los que han sido víctimas de esto y los que han sabido. O sea, no podemos pretender estar encima, o sea, querer hacer lo que yo creo que es correcto, en castigo, ¿no? En desconocimiento formal, digamos. Desconocimiento formal, o sea, la gente simplemente no lo saluda. No lo saluda. Claro. Moralmente ese hombre está muerto, ¿no? O sea, dentro de la institución está muerto. Muerto en vida. Muerto en vida. Más allá de eso a nadie le interesa, ¿no? Porque eso es un tema institucional. Pero no podemos destrozar la institucionalidad de la Fuerza Armada creando comisiones que vayan encima de las leyes. Estaríamos yendo en contra de lo que queremos con una democracia sana. A ver, ¿le parece si escuchamos al público que quiere...? Tengo un par de temas. Adelante, sí, por favor. Dos temas, ¿no? O sea, por un lado, en la década de los 90 se pasó a retiro gente muy valiosa. Yo voy a mencionar a uno de ellos, con todo el respeto que ellos me merecen. El general Bustamante, que fue reincorporado luego y fue comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto. El propio general Quiabra fue pasado a retiro, se reincorporó, fue comandante general del Ejército, fue ministro de Defensa.
gente que estaban en la cúspide de su promoción. No solamente ellos, el general Howell fue pasado a retiro, se reincorporó. Quien te habla también, yo fui pasado a retiro, me reincorporaron. Pero es que eso no se, por eso es que yo digo, eso no se puede repetir. ¿Pero quién lo reincorporó? ¿El Poder Judicial? En algunos casos el Poder Judicial, y en otros casos se anularon las resoluciones. Se anularon las resoluciones. En mi caso se anuló. ¿Quién la anuló? Se anuló la resolución, la anuló el Ministerio de Defensa con el Presidente de la República. Al anular la resolución todo quedó en nada, y mi juicio quedó en nada. Me restituyeron todos mis derechos. Y entonces, por eso yo digo, si ya sucedió esto en los 90, ¿por qué tenemos que permitir que suceda nuevamente? Es como en la democracia, hemos rescatado la democracia y estamos bien, ¿no? Estamos en el cuarto periodo. Pero se ha fortalecido y ya no hay errores. ¿Por qué nosotros tenemos que reincidir en lo mismo? ¿Y por qué tendríamos que permitirlo? Yo sí digo de manera fehaciente, aquí han habido excesos, al menos en el ejército. Y tiene que corregirse de una buena vez y se marque un nunca más. Porque si no, seguimos caminando en círculo, ¿no? Vamos un instante al Congreso, tenemos información desde ahí con Erika Rado. Adelante, Erika. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Información en vivo. El parlamentario Carlos Cruz declara a la prensa consultado acerca de posibles divisiones dentro del Partido de Fuerza Popular. Vamos a ver. La falta de Fuerza Popular es algo que ellos resolverán. No sé si sean ciertos o no. Bueno, muchas gracias. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Si nos permite un poco comentarle acerca del presupuesto. Se ha decidido dar mayor importancia al tema social, agua y saneamiento. Así es, agua, saneamiento y seguridad son las prioridades y son a las cuales se ha asignado mayor presupuesto. Ahora, ¿cómo toman el tema de que pues este incremento, mejor dicho, el tema del IGB no ha sido bien aceptado en la bancada de Fuerza Popular? Bueno, tienen que ver la propuesta completa, no solamente reducir el IGB, sino que reducir el IGB y compensar esta reducción con otras medidas económicas que serán anunciadas en su conjunto. ¿De todas formas van a plantearlo en este pedido de facultades o va a ser un tema aparte? Es algo que el Ejecutivo está estudiando y lo decidirá el día de hoy. Bien, muchas gracias por comenzar con Radio Exitosa. Declaraciones del parlamentario Carlos Cruz. Informa Erika Rado, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika. Continuamos en Radio Exitosa, de 10 de la mañana con 25 minutos. Conversamos con el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto, y el general Otto Wibovich, ex comandante general del Ejército, a propósito de esta comisión que ha anunciado el ministro de Defensa, Mariano González, para revisar o evaluar los ascensos ocurridos en los últimos años en las Fuerzas Armadas. Tenemos llamadas del público también. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Lo escuchamos. Manuel, del Callao. Adelante, Manuel, lo escuchamos. Ya, mire, en primer lugar, con respecto a la apreciación que tiene el general Wibovich, hay una cuestión de fondo que todos los militares piensan de esta manera, que todo aquel que fue primer puesto de su promoción tiene necesariamente y está condenado a ser el número uno y llegar. Eso no es cierto. La vida real no es así. Las profesiones tienen una serie de eventos que hacen que las personas, unos demuestren más talento que otros. De repente se puede ser un buen cadete, un regular teniente y un mal comandante. Realmente la profesión de los militares es la guerra, y la guerra se aprende haciéndola. Y no tenemos mucha buena data de que estos señores profesionales, en el campo fundamental para el cual nosotros, todos los ciudadanos, pagamos, no han sido muy buenos, que digamos. Entonces, por ese lado es la crítica a la concepción del general Wibovich. Y con respecto al almirante que está ahí presente, tiene que entender que las Fuerzas Armadas no son un fin en sí mismo, es un medio a través del cual el Estado les da determinadas capacidades para defendernos a nosotros. Y en ese sentido, la sociedad y el Estado que la representa tiene todas las atribuciones para meter la mano en el buen sentido y purificar lo que hay que purificar, cambiar lo que hay que cambiar. Finalmente, antes de retirarme, digo que lo que está viéndose ahora, precisamente eso de Acomarca, hay un alférez que mató, quemó y niños y todo, fue ascendido, llegó a ser mayor, etcétera, protegido. Ahí donde está la institucionalidad y todo lo que dice. Gracias. Gracias por llamarnos. Otra vez regresamos al Congreso, declara el Contralor. Ya no declara. Continuamos entonces con la mesa. Ya que menciono el tema del Contralor, ¿hay indicios de irregularidades en las compras militares en los últimos años? Yo no podría decir que hay indicios de irregularidades, eso le toca a la Contraloría. Las compras se han hecho, desde mi punto de vista, de la manera más transparente, entre comillas. Yo no las he seguido porque no estoy en actividad, estoy en retiro hace muchísimos años.
Pero el tema que critica el ministro, por ejemplo, de gobierno sí hay transparencia, porque es un gobierno que está avalando la compra, no es cualquier cosa. Y al hacer ese tipo de declaraciones también está afectando las relaciones de los países, porque está cuestionando la honradez del gobierno con el cual se ha hecho el trato. No sé con cuántos gobiernos hemos trabajado, pero si es que esa crítica del ministro la reciben o la escuchan los embajadores de esos países de acá, no creo que estén muy contentos. Porque cuando se busca eso, yo sé el caso, por ejemplo, de la Marina con Holanda, ¿no? Ahí ha sido de gobierno a gobierno. Era un buque, el Tacna, por ejemplo, para la compra del Tacna, que tenía que comprarse a la Marina holandesa. La Marina holandesa lo iba a dar de baja y nos los iba a pasar, nos iba a vender el buque. Hubo un momento de problemas de ellos internos, de que no iban a tener buque de reemplazo, y hubo que intervenir, el gobierno tuvo que intervenir ahí para solucionar el problema. Y fue un tema directo, de gobierno a gobierno. Eso no se consigue un escaparate comprando un buque, no, eso son armas muy grandes, son cosas muy grandes que no se pueden hacer así nomás. Así que decir que eso está mal me parece equivocado, ¿no? Porque todas las opciones tienen que estar disponibles para la compra de armas. La compra de armas es un asunto estratégico. Y como asunto estratégico puede ser decisión de un Estado aliarse con algún otro país o alguna otra potencia con la finalidad de tener el soporte logístico permanente, que es lo que nos interesa finalmente. Así que no se puede decir alegremente, yo no voy a hacer este tipo de compras, no. Todo el abanico tiene que estar disponible y la Contraloría debe seguir el proceso paso a paso para poder garantizar la transparencia de lo que se hace. Y creo que en ese camino estamos. El Contralor ha declarado que está haciendo las investigaciones correspondientes y sabremos los resultados cuando terminen. Eso es parte de la rutina. No es nada de admirarnos, ¿no? General Wibo, y sobre el tema. La historia de esto de compra de gobierno a gobierno empieza con la Unión Soviética y después con China, porque las empresas que te proveen o que te podrían proveer pertenecen al Estado, entonces el gobierno puede decidir por ellas. Pero ya si hacemos negociaciones con otros países que son capitalistas y tienen empresas privadas, entonces un acuerdo con un gobierno y el gobierno va a decidir, oye, tal empresa o cuál empresa es la que provea. Y en ese caso yo sí estoy de acuerdo en que se revise, ¿no? Y se vean las mejores opciones. Claro, hay un abanico de opciones. Yo tampoco estaría en condiciones de cuestionar si es que hubo buenas o malas compras. Y justamente en la misma línea de la comisión que se ha nombrado para ver estos temas de pases a retiro indebidos, la Contraloría nos dirá pues cuál ha sido la realidad, ¿no? Eso no se podría prejuzgar. Pero que se tenga que investigar, que se investigue, pues. O sea, no hay que tener temor a la investigación. Ahora, lo que yo no cuestiono, pero sí pregunto es, eso se da por asumido, que la Contraloría tiene potestad de revisar las compras, no solo militares, de cualquier entidad pública. Es obligación. ¿Por qué se anuncia con tanto buen platillo? Porque hay una sospecha de que algo malo, algo irregular ha ocurrido. Es que públicamente se ha mencionado pues el precio del satélite, que si en Chile costó 80, porque aquí cuesta 200, por ejemplo. Claro. Entonces hay cosas que se han puesto sobre la mesa. Entonces ya por eso no es inocente el anuncio. Aparece la suspicacia, y ante esas dudas mejor que se investigue, ¿no? Yo creo que no es malo que se investigue, ¿no? El tema es cuando se mezcla lo político con lo que se debe hacer. Y acá se mezcla lo político con lo que se debe hacer. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa manoseada la Fuerza Armada. Vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos de inmediato. Adelante.